No intenten estas técnicas sin la supervisión de un profesional. En este episodio de El encantador de perros... Adopté a estos perros para que Tori jugara con ellos. Y en vez de eso, la atormentan. Son tan malos que creo que van a matarla. Mi trabajo es ayudar a la gente a entender lo que los perros realmente necesitan. Cuando un perro está equilibrado, puedes disfrutar de un verdadero amigo. Rehabilito a los perros. Entreno a las personas. Soy el encantador de perros. El encantador de perros. Mis tres schnauzers. Protagonizada por Cassie, Skyler y Tori. Para mí, los Schnauzers son estupendos con las personas, los más entregados, los más cariñosos. Tienen personalidades muy distintas dentro de la misma raza. La primera es Tori, y luego Skyler y Cassie, que son de la misma camada. Son schnauzers miniatura. Son de 3 colores. Tori es negra y plata, Cassie es negra, y Skyler es de color sal y pimienta. Cuando adoptamos a Tori nos dijeron, da vueltas, y dije, ¿qué quiere decir con que da vueltas? Y contestaron, es difícil de explicar, tiene que verlo. La llevamos al veterinario porque pensábamos que tal vez era un problema neurológico, porque quizá había estado en un cajón con poco espacio donde solo se entretenía dando vueltas. Lleva haciéndolo 5 años. Decidimos adoptar a Cassie y Skyler con la idea de que fueran compañeros de juegos de Tori. Empezamos a notar que Cassie se volvía agresiva. Llegó a un punto que ni siquiera nos dejaba coger a Tori. Le mordía las patas. Me siento culpable por haber adoptado a estos perros para que jugaran con Tori, porque en vez de eso la atormentan. Son tan malos que la acorralan bajo el escritorio o en una esquina y creo que van a matarla. Me aterrorizan. Los Saser creen que la agresividad de sus schnauzers ya no tiene solución. Envían un SOS al conductista de perros César Millán, que llega a su casa de Marietta, a las afueras de Atlanta, esperando convertir a este problemático trío en una manada pacífica y equilibrada. ¿Esta es la energía que siempre tienen, tranquila? Sí, mientras no atacan a Tori. Creo que lo hacen cuando cogemos a Tori, especialmente Cassie. Entonces van a por ella. Sé que no te gusta, pero... ¿Qué hacen ustedes cuando está en modo de alarma? Intentamos contenerla. Para que no lo haga. Creo que es la primera... Tranquilícese. Es la primera vez que pienso que es... No toque a esta. Todavía está en guardia. Puede tocar a esta, pero no a estas, porque... Si las toca, que sea para disciplinarlas, no calmarlas. De acuerdo. Le he mordido. Ha parado y ha bajado la cabeza, las orejas y luego la he puesto ahí. Ah, de acuerdo. No es porque no les guste o que no la sientan como parte de la familia.
Es porque ella es inestable. Muchísimo. Sí, y su trabajo es hacerla estable. Sí. Ellas están haciendo lo correcto. No puede subirse, aún no. Porque están creando lo mismo de siempre. ¿De acuerdo? No puede. Eso es dominio. No la deje. Sí, eso es. Puede estar con usted y no sobre usted. De acuerdo. Avanza. Eso es dominio. No digo que la perra no pueda estar en su regazo, sino que no puede estar sobre usted cuando está en un estado dominante. Porque si no, se apodera de usted. Ha gruñido. Nadie puede ser dominante. Solo ustedes pueden ser dominantes. Disciplinar o ser figuras de autoridad. Como quieran llamarlo ustedes. Esto es una manada. 2 seres humanos y 3 perros. Pero en esta manada, los perros gobiernan a los seres humanos. Totalmente. ¿Quién es la más dominante? Casi. Una vez la derrotas, derrotas a las demás. Estas chicas están compartiendo una energía muy equilibrada. Ella es tranquila y enérgica, y esta es tranquila y sumisa. Tenemos que hacer que esta también sea tranquila y sumisa, como está ahora. Esto es equilibrio, esto es inestabilidad. Ella está haciendo lo correcto, y como esta es su seguidora, tiene que apoyarla. Y ustedes también tienen el papel de tranquilos y sumisos. Forman parte de la manada, pero afortunadamente son los últimos. Sí, los últimos de la lista. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Hace 5 años que estamos intentando dominarlas. Vamos a arreglarlo en 5 minutos. Veamos si lo conseguimos. El primer objetivo era muy sencillo, conseguir que la perra deje esos movimientos neuróticos. Los perros pequeños son muy difíciles de coger, por eso le pusimos una correa. Podemos pisar la correa y bloquear el movimiento. Vamos a condicionarla a que cuando escuche el timbre sea tranquila y sumisa, en vez de estar excitada y neurótica. Tiene sus trucos. Fijamos que viene alguien. Suena el timbre. Eso es, miren. Estamos bloqueando el cerebro. Eso es. Es asombroso, no está dando vueltas. Tranquila. Tranquila. Ahora la está mirando de una forma diferente. No sienten la necesidad. Todas están habituadas a oír esto y se preguntan, ¿cómo es que hoy no se vuelve loca? Generalmente empiezan a ladrar todas. Porque ella las provoca. Dios mío. Eso es, está en un estado de calma y sumisión. Increíble. Hasta se está echando. Normalmente estaría dando vueltas, las otras corriendo detrás de ella y todas ladrando. Las hemos parado. ¿Lo ven? Y como no se están portando mal, están viviendo el momento. Eso es lo que quiero que comprendan. Viven el momento. Es como si nos condicionaran nosotros. Sí, ahora les estoy entrenando. Sí, es cierto. Cuidado. ¿Ven cómo reacciona ante mí? Eso es. Ha venido. Ha venido. Como un típico schnauzer. Pero la he bloqueado enseguida. No, mando yo. ¿Han visto cómo enseguida me he dirigido a la que iba a causar el problema? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo suyo? Soy secretaria legal. Secretaria legal, bien. ¿Y usted, caballero? Soy inspector en el parque del condado de DeKalb. ¿Qué cree que es su fuerte? Mi fuerte es que soy la persona más ordenada de la Tierra. Muy bien, pues utilicemos eso. Va a organizar todo esto, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer es que todo el mundo esté en el mismo estado de ánimo. Puede hacerlo porque eso es su fuerte. Sí, lo mío es la organización. ¿Y su debilidad? Mi debilidad. Necesito que me dirijan. ¿Tiene sentido? Literalmente. Yo la dirijo. Usted solo tiene que seguirme. Sí, de acuerdo. ¿Ve esto? ¿Ve esto? Sí. Así la voy a dirigir. Eso es. Supongo que lo mío es la organización, pero de una manera diferente. La mía es más creativa. Estoy en los servicios sociales. ¿Usted le dice a la gente qué debe hacer? Exactamente. Bien, ¿qué ocurriría si entrara una persona neurótica? ¿Qué haría? Normalmente iría hacia ella y me la llevaría a un rincón. Aquí no se permite nada de esto, así que márchese. No negocia nada. No, Exactamente lo que les estoy diciendo. eso es lo que tengo que hacer aquí. Muy bien, voy a llamar a la puerta. De acuerdo. No. Eso es.
¿Qué está pensando ahora? Dios mío. La verdad es que no sé qué pensar. Generalmente se lanzan a la puerta. Lo sé, pero eso es lo que ocurría antes. ¿Qué le parece ahora? No ha negociado nada. He dicho, no, esto va a ser así. No vais a ladrar, tú vas a parar de dar vueltas y vosotras no la vais a atacar. César quiere que Marcia lo intente otra vez. ¿Pueden detener el comportamiento de Tori y al mismo tiempo evitar los ataques de Cassie y Skyler? No han ido a la puerta. Estaba asombrada. No pensé que pudiera ocurrir tan rápido. Las perras son listas. Solo necesitan las correcciones que nunca les hemos dado. César y los Asher siguen con el próximo ejercicio. No se podía permitir que Cassie y Skyler atacaran a Tori. En esta casa no se toca a Tori. Es una criatura inestable. Parece que le diga, te va a pegar las pulgas si la coges. ¿Qué hace? Espere, espere. Lo que ha ocurrido es que... ¿Qué debo hacer? Bien. De acuerdo. Yo voy a ser usted. Me dirijo a esta primero, así puedo tener espacio. ¿Lo ve? La echo al suelo. Creo un límite. Así puedo cogerla. Y puede sentirse protegida. ¿De acuerdo? La ha atacado. La ha atacado porque se ha puesto así. Es un ataque de la manada. Sabiendo que su perro está bajo tensión en este momento o demostrando mucha debilidad... Tengo que calmarla primero. Sí, la coge. Mire. Ahora le está dando más espacio. Sí. Tenían que aprender a crear límites, porque así Cassie y Skyler pueden ver de lejos que Tori no tiene pulgas. Si vieran que ella quiere adelantarse, ¿qué harían? Eso es. Lo que le está diciendo es, dame espacio. Retrocede, este es mi territorio, esta es mi perra. Pongámosla otra vez ahí. Esta vez lo va a hacer usted. La están observando, eso está mejor. Ven aquí, Tori. Bien, le puede hablar. Muy bien, buen trabajo. Es un trabajo en equipo. Eso es. No les estamos diciendo que no queremos que se acerquen a ella, solo que no la ataquen o no nos ataquen. Esto ha sido... Impactante, increíble. impactante, sí. Necesitan ayuda. La señora Marcia y Jim tienen que hacer muchas repeticiones. Hoy han visto que es posible. Totalmente. ¿Y saben qué deben hacer? Bien, caballero. Tienen muchos deberes que hacer para el resto de su vida, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Siempre digo que el comportamiento de un perro puede ser el reflejo del comportamiento de su amo. Marcia y Jim pasean a los perros los fines de semana y han contratado a un paseante de perros para que los saque durante la semana. El comportamiento de los 3 Schnauchers está mejorando día a día. Hasta la próxima vez. Quisiera que recuerden esto. No hay conocimientos detrás del instinto, por eso, si su perro se porta mal, por favor, echen un vistazo a su propio comportamiento.